Hola, soy el profesor Sergio Braza Castillo. El día de hoy tendremos un tema de la materia de Lógica 1, el cual corresponde a esta semana de clases, y este tema se llama las propiedades del concepto. Este tema corresponde a la unidad número 2 de la asignatura de Lógica 1. Bueno, si ustedes quieren ir a checar el documento de lo que es Lógica 1, o lo que vamos a ver en esta clase, se pueden ir a mi blog. Como saben, mi blog es www.sergioguas13.wordpress. Sí, y ahí está la lectura y mismo esta es la publicación. Ahí van a poder descargar la lectura y también van a poder ingresar a la actividad de tarea que les voy a dejar el día de hoy. Muy bien. Pues entonces vamos a iniciar con el tema que se llama las propiedades del concepto. Recordemos que esta unidad trata sobre el concepto. Y ya sabemos que el concepto se forma a través de captar las características esenciales de las cosas, de los objetos, inclusive de cualquier, situación o aspecto que tenga que ver con la realidad, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, el concepto automóvil, pues sabemos que es un vehículo motor que sirve para transportar personas, que tiene ruedas, tiene motor. Se utiliza para el comercio, se utiliza para el transporte de personas, el transporte de mercancías, etc. Bueno, pues eso es lo que vimos en la clase anterior. Y hoy vamos a ver el tema, las propiedades del concepto. Y dentro de lo que es la lectura, que iniciamos en el libro en la página 60, pues vamos a leer un poquito de esta actividad o esta lectura. Dice lo siguiente. Un maestro oriental que vio como un escorpión se estaba ahogando, decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el escorpión lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó, el animal cayó al agua y de nuevo empezó a ahogarse. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el escorpión lo picó. Alguien que había observado todo acerca del mar se acercó al maestro y le dijo: «Perdone, pero usted es terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, el escorpión lo picará?» El maestro respondió: «La naturaleza del escorpión es picar, y eso no va a cambiar mi naturaleza, que es ayudar a los demás». Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. Muy bien. De esta lectura que habla sobre un animalito que lo quería sacar una persona, esta persona que era un escorpión, y cada vez que lo quería agarrar lo estaba picando, ¿no? Bueno, y esta persona decía, bueno, la naturaleza del escorpión, porque se acerca una persona y dice, oye, pero ¿por qué te dejes que te esté picando? Se está atacando. Y él dice, no, es su naturaleza. Su naturaleza es picar y cada vez que yo me acerque lo voy a intentar. Sí, pero yo lo que quiero es ayudarle a sacarlo del agua, por eso lo sacó. ¿Sí? Aquí hay un par de preguntas que dice, ¿el concepto define a la persona que le gusta ayudar a los demás? ¿Sí? Es decir, la esencia del maestro oriental es la misma que realizan los políticos al ayudarlo. Son preguntas así como para complementar, vamos a decir, la escritura de este tema, sin embargo, de esta pequeña historia. ¿Sí? Pero aquí nos habla plenamente de lo que es la persona como tal, que a pesar de que, por ejemplo, da el ejemplo del animal, que tiene su naturaleza, pero eso no lo va a cambiar porque así es la naturaleza de ese animalito. Y él dice, bueno, él tiene la naturaleza de atacar porque es parte de su ser, pero yo quiero ayudarle al animalito. Entonces, este concepto es de solidaridad, vamos a decir. ¿Cómo vamos a definir a esta persona? Como una persona solidaria, como una persona empática. Porque pudo haber dejado al animalito que se muriera, pues, con el agua. Sin embargo, lo rescató, ¿verdad? Entonces, podemos entender y comprender que la actitud de esta persona es solidaria, ¿verdad? Y podemos decir que entonces está ayudando, vamos a decir, a un ser vivo a que no sufra una muerte. Hay otras personas que lo son y otras no lo son, pero nosotros encontramos en esta acción solidaridad y ese es el concepto, ¿no? Bueno, pues dentro de las propiedades del concepto le llamamos propiedades la extensión y la comprensión. Cuando referimos al concepto de comprensión del concepto, consiste en la nota o conjuntos de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. O sea, cuando hablamos de comprensión nos referimos única y exclusivamente a las características
esenciales. Recordemos que la vez pasada vimos características esenciales y accidentales. Entonces, cuando hablamos de comprensión es que nos referimos exclusivamente a las características que definen el concepto. Por eso le llamamos comprensión, porque se comprende el concepto. Mientras que la otra propiedad del concepto se le llama extensión del concepto. Es la clase o conjunto de nombres de individuos a los que se le aplica dicho concepto. Bueno, hay conceptos que tienen comprensión, pero carecen de extensión, como es el caso de Minotauro. Habla de un Minotauro que se forma con la idea de hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material y por lo tanto su extensión es mínima. Bueno, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo, creo yo que es más fácil, ¿no? Por aquí tenemos el concepto de figura geométrica. Y nos dice, bueno, el concepto de figura geométrica, si lo analizamos bien, sabemos de qué habla porque lo comprendemos. Sabemos que una figura geométrica está compuesta de, bueno, más bien, que el concepto de figura geométrica tiene una serie de conceptos que vienen de ella, por ejemplo, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el círculo, ¿sí? Todos esos son, vamos a decir, lo que deriva de esa palabra, figura, o de ese concepto. Entonces, la extensión viene siendo en lo que podemos agarrar ese concepto y desmenuzarlo como si estuviéramos sacando pequeños fragmentos de ese concepto principal. Entonces, cuando nosotros ya captamos de lo que hablamos, quiere decir que lo comprendemos. Entonces, la figura geométrica como concepto, la comprensión es saber cuál es su característica principal, ¿sí? Y lo comprendemos porque sabemos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de su extensión, nos referimos exclusivamente a lo que se desprende de este concepto, y por eso está el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono. Podemos decir que para poder comprender el concepto, primero tenemos que captar lo que deriva de él o la extensión de él, ¿verdad? Y entonces llegamos a una comprensión del mismo. Por otro lado, tenemos un concepto llamado figura geométrica de tres lados, ¿sí? Bueno, pues esta es la comprensión. ¿Cuál sería su extensión? Pues el triángulo, equilátero, el isósceles y escareno, que todas esas figuras geométricas tienen tres lados, ¿sí? O nos vamos a otro concepto, a su comprensión, que es la figura geométrica de tres lados iguales. Su extensión viene siendo el triángulo equilátero. Yo les podría dar otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les doy el concepto vocales, su extensión viene siendo las 5 vocales, A, E, I, O, U. O si les doy el concepto abecedario, bueno, pues el concepto abecedario serían todas las letras del abecedario, la extensión, ¿sí? Si hablamos de números decimales como concepto, su extensión vendría siendo del 0 al 9, que son 10 números. Entonces, podemos identificar que la comprensión es el concepto cuando ya lo comprendemos y lo captamos, lo entendemos, ¿sí? Mientras que la extensión es lo que se deriva de ese concepto, o sería como si lo desmenuzáramos el concepto, ¿no? Algo así más o menos. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos en el libro, en la aprendizaje 6 dice, tenemos varios ejemplos, pero yo lo tengo por acá en una tablita, aquí en el CMAP. Esta aplicación se llama CMAP Tools, la pueden descargar de internet, ¿no? Bueno, imagínense dentro de lo que es la lógica, este tema que tenemos aquí, pues tenemos una serie de aspectos que vamos a ver, vamos a crear una especie de escala, ¿no? Vamos a agarrar al concepto que tiene el que abarca todo. El que abarca todo quiere decir que dentro de ese concepto caben todos los demás. Y a ese le llamamos el concepto de mayor comprensión, ¿sí? Imagínense que es como un saco de una bolsa, y esa bolsa es el concepto y dentro caben todos ellos. Si ustedes observan dentro de estos, vamos a decir, recuadros, vemos varias palabras. Pero ¿cuál de estas palabras podría ser la que abarque a todas? ¿La palabra insecto estará por encima de animal? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la palabra animal puede tener nada más insectos. También puede tener otro tipo de animales, ¿sí? Como las aves. Un decir, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tomar para este ejemplo y para hacer
este ejercicio y comprender un poco lo que es la comprensión y la extensión de los conceptos, vamos a agarrar el concepto que abarque la mayoría de todos estos. Estoy seguro, por experiencia anterior, que hay dos conceptos que quizás no sepan qué significa, ¿no? Bueno, vamos viendo, ¿no? Insectos ya lo sabemos que son las moscas, las arañas, ¿sí? Bueno, lo invertebrado, pues nos referimos a los animalitos que no tienen vértebras o que no tienen hueso, ¿sí? El animal nos podemos referir a los animales mamíferos, a los animales ovíparos, a los animales marinos, ¿sí? Cuando hablamos de avispa, pues conocemos que es un animalito, un insecto viviente, pues tiene que ver con todo lo viviente, ¿no? O sea, no nada más los animales, también entra el reino de las plantas. Y artrópodo se refiere a aquellos animalitos que tienen características de que su esqueleto, vamos a decir, el esqueleto no es un esqueleto como tal, sino más bien está recubierto, como las arañitas, por ejemplo. Tienen su esqueleto por fuera, si le podemos decir así, aunque no es un esqueleto. Para poder comprender, sobre todo, entiendo que estos dos conceptos quizás son los que ustedes quizás puede ser que no sepan qué significa. Entonces vamos a entrar primero con ente y después con artrópodo. ¿Qué es un ente? Para poder hacer este ejercicio yo tengo que saber qué significa cada concepto, ¿no? Y tengo claro que lo de aquí arriba quizás lo van a entender, pero estos dos a lo mejor no. Entonces yo lo que hice es irme a Google y buscar el significado de la palabra ente, ¿sí? Y entonces ente, cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. O sea, un ente viene siendo alguna cosa que puede ser existir o no existir. Puede ser algo viviente y no viviente. Puede ser algo imaginario. Entonces, pues es cualquier cosa. Eso es un ente, ¿sí? O sea, cualquier cosa es un ente. Ahora, ¿qué es un artrópodo? Por aquí dice, ¿qué es artrópodo? Dice, es como pertenece a los invertebrados, ¿sí? Tiene el cuerpo segmentado y recubierto por un tecnum duro o exoesqueleto. Haz de cuenta que el exoesqueleto y las patas articuladas. Haz de cuenta como las arañas son artrópodos, porque tienen el esqueleto por fuera. No se les considera animales vertebrados porque no tienen hueso, sino que su estructura, vamos a decir, si fuera dura o rígida, como si fueran huesos, aunque no es la parte externa del animalito, ¿sí? Por eso, si vemos las patitas de los insectos son como duras, pero no son hueso. A esos animalitos más bien se les considera artrópodos, porque vamos a decir que no tiene un esqueleto como tal, sino su parte de fuera es el esqueleto, ¿no? Algo así. Bueno, pues es un tipo de animalito, vamos a decir, donde están pues varios los 100 pies, las arañas, y bueno, una serie de también insectos también, ¿no? Como las avispas, como está en el ejemplo. Entonces, si yo hago el ejercicio para saber cuál concepto es el que abarca todo, pues el concepto que abarca todo esto, tú puedes pensar que es viviente, pero acabamos de decir que ente es cualquier cosa, o sea, que exista o no exista, imaginaria. Entonces, cualquier cosa de estas puede ser un ente, un avispa, un insecto, un viviente, un invertebrado. Entonces, cualquiera de estos conceptos cabe aquí. Por tal motivo, yo pongo en la parte de más arriba o el concepto de mayor comprensión la palabra ente, ¿sí? Ahora tengo que hacer el ejercicio y saber de estos conceptos cuál es el que está abajito de ente, o sea, cuál es el concepto que le sigue y que vamos a decir que está por encima de todos los demás. O sea, el segundo de mayor comprensión, si le podemos decir así, ¿sí? Yo creo que el siguiente o el que le sigue tendría que ser viviente. ¿Por qué? Porque el animal es viviente, el avispa es viviente, el artrópodo es viviente, el invertebrado, que es un animalito también, o es un ser vivo, es viviente. O sea, todos esos caben dentro del concepto viviente. Entonces, aquí ya podemos definir que el concepto ente es un concepto que está supraordenado, o sea, está por encima de viviente, ¿sí? Entonces, le llamamos supraordenados porque está, vamos a decir,
por encima, pero no nada más de viviente, sino de todo lo demás. Entonces, viviente podemos decir que es un concepto subordinado que depende del concepto ente, o sea, viene de ahí. Imagínense, como les decía, como si fuera una bolsa, ¿no? Y dentro de ente está viviente y todo lo demás. Pero ahora, si tuviéramos en una bolsa, se llamara viviente, pues dentro de viviente está todo lo que está aquí abajo. O sea, en viviente prácticamente podría caber todo esto. Pero hay, ya después de haber determinado estos dos conceptos, cuáles son los de mayor comprensión, ya estamos viendo cuál es la extensión de ente, ¿no? Lo que va hacia abajo. Bueno, pues, ¿cuál sería el segundo concepto que podría estar por encima de todos los demás, en el que cupieran todos los demás? Y si observamos bien, después de viviente, el concepto que le seguiría sería animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artrópodo es un animal, el insecto es un animal, la avispa es un animal y el invertebrado también es un animal. Por tal motivo, el concepto, vamos a decir, subordinado de viviente, o sea, el que le sigue a viviente, tiene que ser, en este caso, animal. Y ahí está. Vean cómo estamos formando una especie de mapa conceptual. No podemos decir como tal que es un mapa conceptual, aunque es muy parecido. Sí, un mapa conceptual pues tiene características como esta, donde el concepto de mayor comprensión se le llama supraordenado y el concepto que va hacia abajo se le llama subordinado, ¿verdad? Entonces, viviente es subordinado de ente, pero animal es subordinado de viviente. Y tanto viviente como animal son subordinados de ente, o sea, están por dentro, o sea, por debajo de lo que es el concepto ente. ¿Sí? Después, ¿cuál concepto creen ustedes que podría ser el que le sigue? El que abarca todo lo demás, o en el que se englobarían todos estos conceptos. Bueno, pues en el reino animal hay animales vertebrados e invertebrados. Por tal motivo, el concepto que le sigue, el que vamos a decir que en el reino de invertebrados están estos tres, pues. Entonces, pues, claro, en el reino animal hay vertebrados e invertebrados, pero el único concepto que tengo aquí es invertebrado. Entonces, el concepto invertebrado es subordinado del concepto animal. ¿Sí? Vean cómo se va dibujando la extensión del concepto ente. Aquí el concepto de mayor comprensión es ente y esta es su extensión. Es lo que se va desprendiendo. Pues estamos agarrando del que tiene mayor comprensión y menor extensión. A mayor comprensión, menor extensión. A menor extensión, mayor comprensión. Es más o menos un juego de palabras, ¿no? Pero aquí lo podemos ver claramente como yo lo explicaría de otra manera. Ente, en ese concepto caben todos los que están abajo, ¿no? Y vean cómo vamos seccionando. En viviente caben todos los de abajo. O sea, yo no podría poner aquí, por ejemplo, viviente. Estaría equivocado. No, porque viviente pertenece primero está ente. Porque primero es ente. Sería un error si yo pusiera aquí viviente. Claro que no. Primero ente, porque dentro de ente viviente. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son vivientes y que están dentro de ente, pero hay cosas vivientes que están dentro de ente. Entonces el concepto ente prácticamente abarca todo, ¿no? Para que tengan cuidado con eso. Bueno, del reino de los invertebrados existen los animales artrópodos, que son los que les decía que tienen un esqueleto externo. O sea, no se les considera vertebrados, sino que tienen un exoesqueleto, se le llama, como las arañas que lo tienen, o sea, no tienen vértebras, sino es el exoesqueleto el que tienen por fuera, ¿sí? Las patitas esas duras que tienen los grillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a los animales como las arañas o las avispas o los insectos en general se les considera artrópodos. Entonces vean cómo vamos seccionando y nos van quedando ahora solamente dos conceptos. ¿Cuál creen que está por encima? ¿Irá avispa primero y después insecto? ¿O será primero insecto y después avispa? ¿Sí? Lo correcto es insecto. ¿Por qué? Porque en los insectos no solamente están las avispas, también están las arañas, están las moscas. En cambio, las avispas pues es un concepto que no tiene hacia abajo nada. Quizás tendrá tipos de avispas, pero insectos sí hay. Vamos a decir que insecto cabe en avispa, ¿sí? O sea, perdón, al revés. Avispa está por debajo de insecto, ¿no? Entonces, espero que más o menos se esté explicando lo que es el ejercicio, ¿no? El artrópodo, entonces,
Del artrópodo surge lo que es el insecto. Y finalmente, el último concepto es avispa. Y si ustedes observan en este ejemplo, podemos encontrar que en este juego de conceptos, que parece un mapa conceptual, tenemos un concepto de mayor comprensión que es ente. Y vamos a decir que el concepto de menor comprensión es avispa. O si lo podemos decir de otra manera, la extensión que tiene menos comprensión es avispa. O de otra forma, ente, su extensión es viviente, animal, invertebrado, artrópodo, insecto y avispa. Esto que estamos haciendo es una especie de seccionar a través de un juego, vamos a decir, ejercicio mental. Porque nosotros tenemos que pensar qué está primero y qué está después. Y este ejercicio lo llamamos, o lo podemos caracterizar como la comprensión y la extensión. Y estamos trabajando y poniendo en práctica lo que es, en este caso, este ejercicio de colocar quién está por encima, ¿no? Entonces, podemos decir que el concepto de mayor comprensión es el concepto supraordenado. Y todos los conceptos que están hacia abajo, o el que tienen al bajo cada uno de ellos, es subordinado. Viviente es subordinado de ente. Animal es subordinado de viviente. Y así te vas hasta llegar a avispa, ¿no? Muy bien. Pues en sí, más o menos es un ejemplo de comprensión y extensión. Ahora, me voy un poquito para acá porque estos ejercicios están aquí. Pueden hacerlos ustedes si quieren. No es tarea, es simplemente para que ustedes practiquen. Muy bien. Ahora, yo les hablaba un poco de la clasificación de los conceptos, ¿sí? Y aquí yo me voy a centrar específicamente, en los conceptos, cómo se clasifican los conceptos. Y aquí se lo pongo un poquito más grande, ¿no? Un poquito más chiquito. Ahí está. Los conceptos los podemos clasificar en tres tipos, ¿no? Conceptos supraordenados, que viene siendo, como les decía, este que está medio arriba. Después tenemos el concepto subordinado, que son los conceptos que le llamamos los que están abajo. Como les decía, viviente es subordinado de ente, animal es subordinado de viviente. Y por último, dentro de la clasificación de conceptos, están los conceptos coordinados. ¿A qué nos referimos coordinados? Sería, si estos conceptos estuvieran a la par, es decir, si fuera algo así, más o menos, imagínense que fuera algo así, ¿no? Que están al mismo nivel, se le llama coordinados. Al de mero arriba, supraordenado, al que sigue abajo, subordinado, los que están al mismo nivel, coordinados, ¿de acuerdo? Así se clasifican los conceptos. Entonces, si en un ejercicio, un examen o en un trabajo, les pregunto yo, ¿cuál es la clasificación de los conceptos? Bueno, los conceptos son supraordenados, son subordinados y son coordinados, ¿de acuerdo? Por aquí tengo un ejemplo de las bebidas alcohólicas. El concepto de bebidas alcohólicas vamos a decir que es el concepto de mayor comprensión. Y abajo están los conceptos subordinados a su extensión. Dentro de estas bebidas alcohólicas puede estar la cerveza, el vino, el ron, el sake, el tequila, el vodka, el ron. Claro que estos conceptos que están al mismo nivel porque son bebidas alcohólicas, son coordinados, cada uno tiene su propia diferencia específica, ¿sí? Por ejemplo, la cerveza está hecha de cebada, el vino de uva, el sake de arroz, el tequila de agave, y el vodka de centeno y el ron de caña. Entonces podemos ver claramente que los conceptos subordinados de bebidas alcohólicas son todas estas bebidas, pero estas a su vez son coordinados porque están al mismo nivel. Si hubiéramos de un mapa conceptual, bueno, bebidas alcohólicas estuvieran medio arriba y abajo bebidas alcohólicas estuvieran al mismo nivel, cerveza, vino, ron, sake, tequila, vodka y ron. Mientras que la diferencia de cada uno de estos conceptos los podemos ver aquí en este ejemplo, ¿sí? Como se los mencioné anteriormente, la cerveza de la cebada, el vino de la uva, etc. Entonces, aquí lo que me interesa a mí es que ustedes identifiquen cuáles son las propiedades del concepto, la comprensión y la extensión. El concepto de mayor comprensión es aquel que tú ya lo entiendes y lo comprendes, y su extensión es todo lo que sale de él. En este caso, en este ejemplo, el concepto de mayor comprensión es ente, y todo lo que está hacia abajo es su extensión, lo que sale de este concepto, y así simultáneamente. Si en este ejercicio no tuviera yo la palabra ente, entonces el concepto de mayor comprensión sería viviente. O si no tuviera la palabra viviente, entonces el concepto de mayor comprensión sería animal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como están estos conceptos, por eso el concepto de mayor comprensión es excelente. Y dentro de esta temática que estamos viendo, pues están los clasificaciones de los conceptos.
que son los conceptos subordenados, los subordinados y los coordinados. Bueno, por aquí tengo un ejercicio que me gustaría compartirlo con ustedes, que tiene que ver con un ejercicio con el que van a ser parecido al que les voy a dejar de tarea. ¿Sí? Por tal motivo, lo voy a poner aquí el ejemplo para que vean cómo lo voy a resolver y ustedes en la tarea sepan que así se hace, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar aquí. Este es un ejercicio que yo lo hice para esta clase, pero el que van a hacer de tarea es parecido a este, muy parecido. Bueno, pues aquí le voy a poner yo el grupo, por ejemplo, el 1-1, pues el nombre ahí lo pondría mi nombre, Sergio Baraza Castillo. El correo nunca es indispensable para las tareas, siempre lo pongo ahí por si lo quieren agregar nada más. Bueno, vean por favor aquí. Aquí tengo un ejemplo donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos. La idea es que tú analices estos conceptos y los ordenes de mayor a menor comprensión. Aquí le puse extensión, pero es de mayor comprensión a menor comprensión, o de comprensión y su extensión. ¿Cuál es el concepto que está el número 1, el que está mero arriba, vamos a decir? El que engloba todos los demás. Si ustedes observan, hay 6 conceptos: mamífero, conejo, ser vivo, vertebrado, roedor y animal. Dentro de todos estos conceptos, ¿cuál creen ustedes que es el que está con mayor comprensión? El que está mero arriba, el que engloba a todos. Analícenlo. ¿Sí? Vean los conceptos y el que ustedes crean que es el que está por encima de todos, ese va a ser el de mayor comprensión. En este caso, el concepto que está primero y que engloba a todos los demás, en este ejemplo, es ser vivo. Sí, porque el mamífero es ser vivo, el conejo es ser vivo, el vertebrado es ser vivo, el roedor es ser vivo y el animal es ser vivo. Por tal motivo, el concepto que está al mero arriba, o el número 1, es ser vivo. Después de ser vivo, obviamente ya nos quedan 5 conceptos. ¿Cuál es el que consideran ustedes que es el que viene abajo de ser vivo? Mamífero, conejo, vertebrado, roedor o animal. En este caso, para este ejemplo, el concepto que le sigue, o más bien el subordinado de ser vivo, el que le sigue abajo y que engloba a todos los demás, es animal. ¿Sí? Es decir, el que viene abajito o el segundo lugar viene siendo el concepto animal. Bueno, pues ya tenemos ser vivo como concepto de mayor comprensión y su extensión animal o el subordinado. Ok, pues ya descartamos esos 2 conceptos y nos quedan 4. Mamífero, conejo, roedor o vertebrado. ¿Sí? Bueno, pues el concepto que le sigue a este ejemplo como número 3, el que está abajo, vamos a decir el que le sigue después de animal, es vertebrado, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos como concepto de supraordenado ser vivo, después subordinado de ser vivo es animal, y después de animal sigue vertebrado. ¿Por qué? Porque en vertebrado se abarca los mamíferos, los conejos y los roedores. ¿Sí? Después de vertebrado ya nomás nos quedan 3 conceptos: mamífero, conejo y roedor. ¿Cuál de estos conceptos creen que abarca a sus otros 2 conceptos? ¿Mamífero abarca conejo y roedor? ¿O conejo abarca roedor y mamífero? ¿O roedor abarca conejo y mamífero? Bueno, obviamente que mamífero es el que le sigue como 4.º lugar. Después de vertebrado, el que le sigue es mamífero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entre mamífero quedan los 2 conceptos, ya sea conejo o roedor. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál creen que es el que sigue como 5.º lugar? Pues yo creo que es fácil detectar, porque dentro de roedor y conejo, roedores no nada más son los conejos, también están las ratas, las ardillas. Entonces quiere decir que dentro del roedor hay una serie de otros conceptos y entre ellos está conejo. Por tal motivo el concepto que le sigue a mamífero es roedor. Y finalmente el último concepto, el de menor comprensión o el que tiene mayor extensión, vamos a decir, es conejo. ¿Sí? Vean cómo quedó entonces ser vivo en primer lugar. En ser vivo engloba a todos los demás, después le sigue animal, después le sigue vertebrado, después le sigue mamífero, después le sigue roedor y finalmente conejo. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio está bien hecho. Es lo correcto, vamos a decir. Bueno, pues este ejercicio lo van a hacer de tarea ustedes, pero con otros conceptos. ¿Dónde la van a buscar la tarea? Se van a meter a mi blog www.sergioguas13.wordpress.com. En esta publicación van a ingresar a la actividad. Aquí sí van a poner el grupo al que pertenecen
Por ejemplo, yo soy el 1-1, un ejemplo, y vamos a suponer que yo soy Aguilar Bermúdez Violeta. Le doy clic a este botón. Aquí me aparece el nombre de la compañera, abro la actividad, ¿sí? Y en esta actividad se me abre esta ventana. Yo le voy a decir nuevamente que yo pertenezco al grupo 1-1, ya no le tengo que poner el nombre porque aquí está el nombre de ella. Si tengo correo electrónico, le pongo correo electrónico, y si no, no. Aquí tengo dos ejemplos, ¿sí? Tengo 6 conceptos, y lo que quiero es que de estos 6 conceptos ustedes elijan cuál es el que va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, cuarto, quinto y sexto. Son 2 ejercicios que están ahí, ¿sí? Entonces, es importante que vean, como hice el ejemplo anterior, para que ustedes puedan resolver estos 2 ejercicios. Con estos ejercicios lo hacen, y ya que los terminen, lo van a enviar. Y yo se lo voy a capturar como la siguiente evidencia de esta semana. Ustedes deben de saber, a ver, lo voy a poner por aquí, que la semana pasada tuvimos ya una tarea que les dejamos, ¿sí? De lógica. Vamos a irnos a lo que es la unidad número 2, ¿no? Te lo voy a mover aquí en la lista de actividades. Y en la actividad que dejamos la semana pasada, vamos a irnos en las actividades para ver en qué consiste, ¿verdad? Porque hay veces que se nos puede olvidar. Entonces nos vamos aquí a actividades y vamos a ver en qué consiste la actividad que dejamos la semana pasada, que fue la que revisé esta semana que acaba de concluir. Sí, y vamos a ver aquí donde dice unidad 2, dejé una tarea, contestar un foro de participación. Esa era la actividad, y bueno, esa es la que yo le registré aquí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de los alumnos del 1-1, todos los que tienen CID porque hicieron esa actividad. Y esta fue la clase de la semana pasada, el 4 de octubre. Entonces nosotros, la clase que vamos a tener para esta semana va a ser la clase del día 11 de octubre, ¿sí? Del 2021. Entonces, ¿ustedes cómo se van a poner asistencia? Bueno, recuerden que para que yo les ponga asistencia hay 3 formas, ¿no? Una es, van a tener todo este lunes 11 de octubre para hacer esta actividad, para entrar a la clase, verla y poner esa asistencia. ¿Cómo se van a poner la asistencia? Lo van a hacer como lo hacemos en el blog, en las clases, ¿sí? Se van a ir aquí donde dice asistencia, van a registrar su asistencia, ¿sí? Vamos a suponer que yo soy del 1-1 otra vez. Voy a elegir el nombre al que pertenezco yo, en este caso, mi nombre. En este caso, tomo ejemplo Aguilar Bermúdez Violeta Guadalupe, que es la número 1. Le doy clic al botón para que me aparezca el nombre de ella. Le doy aquí a abrir asistencia. Se me vuelve a abrir otro formulario, que es el formulario de la asistencia. Abro el grupo 1-1. Aquí está el nombre de ella, no lo tengo que poner. Elijo la unidad, es la unidad número 2. Y la fecha, en este caso, es 11 de octubre y le doy a enviar. Eso lo tienen que hacer el día lunes 11, ¿sí? Pero va a haber alumnos que no van a poder hacer la actividad porque no lo pueden abrir desde su celular, desde su dispositivo. Entonces, si no lo pueden abrir, no importa, se van al Facebook, que también va a estar el video en Facebook, y en la caja de comentarios ponen el nombre del grupo, si no lo pueden hacer así por esta aplicación. Y ya tiene que ser el mismo día 11 de octubre, ¿no? Porque es el día de la clase. O se van al YouTube, y en el YouTube, que también va a estar este video, pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Exactamente lo mismo. Entonces, solamente vale la asistencia de esta manera cuando es virtual, a través de la aplicación que les acabo de mostrar, o a través de YouTube o Facebook, el puro día de la clase, que es el 11 de octubre del 2021. ¿De acuerdo? En el caso de los alumnos que le dé de manera presencial, pues ahí sí les voy a poner asistencia. Valen las 2 asistencias, valen igual, exactamente igual. No vale más virtual o presencial, valen lo mismo. Si estás en clase presencial, vale lo mismo que si estás en clase virtual. La clase es exactamente la misma y la tarea es exactamente la misma. Recuerden que la fecha de entrega de esta tarea es para el día viernes, ¿sí? Que sería viernes 15 de octubre, ¿no? Es la fecha de entrega de esta tarea. Ahora, en este caso, esta actividad no está en Moodle, entonces no van a enviarme nada por Moodle. Esta es una actividad exclusiva del blog, y con esta le voy a evaluar la segunda tarea, en este caso,
la segunda tarea, que la voy a poner aquí como tarea 12 aquí, ¿no? No me van a enviar nada porque ustedes lo van a hacer a través del blog. Cuando ustedes le den a enviar, ahí lo van a hacer. No van a enviar ningún archivo, lo van a hacer en el blog. Y ya que lo vayan haciendo, yo se los voy registrando aquí. Y la asistencia se la voy a registrar el día, este lunes. Todos los que entren, ya sea virtual o presencial, tienen solamente el día lunes. Otro día después de esa fecha, no les va a contar la asistencia. Bueno, pues esta es la aplicación del tema, la propiedad del concepto. Soy el profesor Sergio Libreza Castillo. Hasta pronto.